Entrevistas, cara a cara, opinión en Conversando de Fútbol y de Goles. Bien, nuevo segmento para ustedes en el Señor Fútbol TV, seguidores de la Barra del Deporte y de Fútbol Barinés, junto al doctor Leonardo Espinosa, doctor Leo Soccer y Jairo César Ramírez. Hablaremos un poco en esta parte sobre la parte jurídica del fútbol, generalidades para escuelas, clubes también, para los jugadores que requieren los servicios y la asesoría profesional, por ejemplo, para resguardar salarios caídos, incumplimiento de contratos y ese tipo de cosas que son una inquietud para los muchachos y que a veces no han tenido una asesoría y incluso pierden el tiempo, el trabajo y hasta su vida deportiva y su sueño en el fútbol profesional. Jairo César Ramírez y Leonardo Espinosa me acompañan hoy. Primero, Jairo. Bueno, sí, un tema muy álgido, muy importante y hoy más que nunca puesto en mesa en esta economía tan golpeada por la pandemia, sobre todo en nuestro continente suramericano, donde estamos viendo connotados equipos del fútbol argentino, del fútbol colombiano, del fútbol brasileño, chileno, que tienen que desprenderse rápidamente de sus talentos al mejor postor, porque las deudas los están agobiando. Las deudas los están agobiando y bueno, unos van a unos mercados que tampoco les garantizan mucho y por allí vuelven. Que no, la transferencia se cayó, que eran por X cantidad de millones, nada más abonaron el 20% y tampoco hay el dinero para el jugador y bueno, ahora está jugando en reservas después que era titular en un equipo profesional y de primer nivel. Entonces, hoy más que nunca, pues es un tema muy importante de asesoría y bueno, buscar los mecanismos. Los equipos deberán buscar los mecanismos en medio de toda esta compleja situación para generar recursos. Sí, efectivamente, un punto muy importante. Porque, Jairo, Luis Edgardo, señores, el tema contractual, ¿qué significa para un jugador debutar en primera división o pasar a ser un jugador profesional? ¿Qué trae eso unido? ¿Qué viene? Hay un contrato, hay un club, hay un salario que va a percibir, un sueldo, de acuerdo a una negociación, de acuerdo a lo que hayan conversado las partes. Primas o premios adicionales. Vamos a hablar en principio de un contrato sencillo. Contrato sencillo es un contrato entre partes que generalmente es representante del jugador, jugador profesional y club. Ahí hay tres elementos o tres personas que van a participar. Realmente en el contrato participan dos personas. El representante solamente vela por que se cumplan o lograr dentro de ese contrato algunas cláusulas que sean productivas para el jugador profesional, que sean beneficiosas y que además velar para que se cumplan. Porque el porcentaje o la ponderación alta es que no se cumplen ninguna de las cláusulas del contrato, comenzando por el sueldo, por el salario, que no lo cumplen, no lo cancelan tal como está establecido en el contrato o no lo cancelan bajo ninguna circunstancia. Bien, entonces hay una premisa dentro de nuestro país, acá en Venezuela, con respecto a la generación de contratos para jugadores profesionales. Que por cierto hay una particularidad que en Venezuela se considera jugadores profesionales, jugadores de segunda división, que perciben un sueldo muy básico, muy bajo, de 150, 200 dólares, muy raro un club de segunda división que pague más de 200 dólares. La premisa mayor a nivel mundial, ¿cómo se maneja? Se maneja de que un jugador profesional es considerado o tiene el carácter profesional cuando su ingreso o lo que percibe es superior se le es suficiente para sus gastos propios. Bien, considerando los gastos que tiene un jugador profesional en cuanto a tacos, en cuanto a alimentación, en cuanto a medicina, proteína para alimentarse bien, para estar bien, pues no debería ser considerados como jugadores profesionales, pero en Venezuela sí, ¿ok?
Porque $200 a duras penas le alcanza para alimentarse él solo y no su familia. Bien, entonces, partiendo de la premisa mayor, no deberían ser jugadores profesionales, pero bueno, estamos en Venezuela y eso es lo que tenemos. Entonces, se considera jugador profesional aquel que firma un contrato y que va a percibir un salario. Ya ahí es jugador profesional. Interesante lo que trae como consecuencia firmar un contrato profesional. Hay un sueldo establecido, un salario establecido. Y es muy sencillo, un contrato de jugador profesional es muy sencillo. Las partes, el club, el jugador, el salario, el término, cuánto va a durar ese contrato, cuáles son a qué se compromete el jugador y a qué se compromete el club. Esas son las partes, jugador y club. El intermediario solamente se encarga en algunas oportunidades de conseguirle oportunidades, buscarle oportunidades a ese jugador para que debute en un club como jugador profesional, ya sea nacional o que tenga nota internacional. Bien, entonces el contrato... Disculpa, y además, aunque eso se tratará posterior, en el momento que firma el contrato el jugador como profesional, bien sea en segunda o en primera división, cae atrás lo que es su pasado y su desarrollo entre los 12 años en adelante en la escuela de formación. Sí, eso es lo que se denomina indemnización por derecho de formación o indemnización por formación. No existe el derecho de formación, sino es indemnización por derecho de formación o indemnización por formación. Ese es un tema que se genera inmediatamente con la firma del contrato. Por eso es que es importante hablar de contrato, porque una vez que se firme este contrato, se genera la indemnización por formación, que va a ser cobrada o solicitada por los clubes que estuvieron en el proceso de formación de ese jugador profesional. Pero es lo que venimos conversando. ¿Qué requiere ese club para solicitar los derechos de formación, la indemnización por formación? Que esté legalmente constituida, que tenga una personalidad jurídica, que en su gran mayoría no cuenta con eso. Entonces, ¿a dónde van a dar eso? Mucho menos una cuenta bancaria. Mucho menos una cuenta bancaria. Entonces, a nombre de la institución. A nombre de la institución. Entonces, por eso, tú que acotas eso allí, Luis Edgardo, es interesante mencionar lo siguiente. Cada día es menos las posibilidades de que un muchacho debute como jugador profesional. Porque en un club de 200 muchachos pasan a ser jugadores profesionales, si acaso uno o dos. Porque hay una hegemonía. Y es buena esa estadística, si de 200, 1 o 2. Sí, porque es que, por ejemplo, Manuel Palacio Fajardo, una escuela que está constituida en Barinas, ¿cuántos jugadores profesionales han firmado? ¿Cuántos años ha durado para que firme un jugador profesional? Hablemos de la escuela de fútbol de Mijagua, hablemos de la escuela de fútbol de Ciudad Barinas, hablemos de la escuela de fútbol de Mi Jardín. ¿Cuántos jugadores profesionales han salido de allí, pues? Incluso Carlos Eduardo del Toto Peruena, que no nos acompaña ahora en este mundo terrenal, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la primera edición de la Copa Toto Peruena, que él estaba en vida, y nos manifestaba que él se quedó en Barinas porque Papá Dios le dijo que su tarea después de futbolista profesional era formar a los niños de Barinas, y que él allí en su momento tenía 500 niños en el Club Deportivo Español, y que él moriría feliz el día que llegara uno, que de 500 iba a llegar uno al profesional. Así que esas son más o menos las cifras. Eso es, de eso se trata. Sí, cuando pregunta Leonardo sobre la Palacio Fajardo, ponte tú que en 40 años de historia tenga 10 jugadores profesionales. Uno por cada 10 años. Sí. Entonces, esos números es un llamado de atención. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Uno cada 4 años. Hay algo que no está funcionando bien. Uno cada 4 hay años. algo que no está funcionando bien. Comenzamos hablando de un contrato y fíjense dónde estamos, porque es que este es un tema que tiene como consecuencia una cosa y otra cosa y así va de lado, porque el contrato genera indemnización por formación. Pero entonces, analicemos entonces cuántos jugadores profesionales tenemos hoy en día. Claro. ¿Con cuánto contamos? Entonces, ¿qué escuelas están percibiendo los derechos de formación? La indemnización por formación. Y el crecimiento que está teniendo el fútbol venezolano y particularmente el barinés. Hermanos Colmenares tiene 14 chicos nacidos en Barinas. Zamora tiene como 6, de los cuales juega uno eventualmente, pero tenemos en varios estados y en varias partes del mundo. Entonces, definitivamente, en la medida que más conozcamos de reglamentos, de leyes, de derechos y de deberes, pues estos muchachos van a estar blindados en su futuro profesional.
Y de esto pues nos queda mucha tela que cortar. Quienes tengan el interés particular en la asesoría, busquen al doctor Leo Soccer en las cuentas en Instagram, Facebook y Twitter, y por supuesto allí en pantalla aparecerán los contactos de esta materia que es álgida, pero que es de verdad enriquecedora y necesaria que la conozcan representantes, los mismos atletas y también las escuelas y los dirigentes del fútbol de Barinas. Con esto despedimos este segmento de Señor Fútbol TV en la cámara de Eduardo Pérez, Jairo César Ramírez, Leonardo Espinosa y este servidor Luis Edgardo Aguilar. Chao. Entrevistas cara a cara. Opinión en Conversando de Fútbol y de Goles.